Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Geraldine Estefanía Castellanos Andrades. Pertenezco a la Universidad UNA, curso sexto semestre de Psicología. También en la portada está el nombre de mi compañera Natalia Gómez María. El día de hoy vamos a hacer un video contestando a una pregunta orientadora de la materia Construcción de Subjetividades, etapa 3, Construcción de Subjetividades en el conflicto armado. Esta es la pregunta orientadora. ¿Cómo a partir de estas experiencias se construyen diferentes subjetividades? Esta pregunta la vamos a contestar a raíz de el tema planteado en la unidad sobre el conflicto armado. Tenemos cuatro casos que nos tocó escuchar y a raíz de esos cuatro casos, yo escogí dos y mi compañera escogió dos para contestar la pregunta, pues porque es a base de eso. La pregunta se responde a base de del conflicto armado, la violencia, muerte y desplazamiento, que son como los ejes principales de los casos. ¿Cómo a partir de estas experiencias se construye diferentes subjetividades? La personalidad es un elemento de sentido en la configuración subjetiva de las diferentes expresiones del sujeto. Sin embargo, la constitución subjetiva de dichas expresiones es en un proceso complejo donde también intervienen diferentes aspectos. Entre esos son los elementos de sentidos producidos en el contexto social de la acción del sujeto y los estados emocionales de la persona. Por tanto, lo subjetivo deja de ser extremo para integrarse a un complejo proceso que existe simultáneamente en ambas dimensiones, al igual que lo externo y lo interno. Lo cognitivo y lo afectivo dejan de ser dicotomías e incluyentes, ya que las unidades esenciales constituyen de la subjetividad, integra ambos procesos de una misma definición funcional de la persona. En este caso, de los dos casos que yo escogí, que fue el caso de Socorro Mosquera y el valor de la verdad. Entonces, en los dos casos se muestra que presentan, pues, son sucesos de guerra. Sin duda son hechos que marcan históricamente en los contextos familiares, sociales, educativos, culturales y varios aspectos de la vida de cada persona que procede y padece esos conflictos. Lo que es considerado como un determinante en la construcción de las subjetividades de las personas, tanto desde una perspectiva individual como social, en los dos casos. Estoy hablando, haciendo un pequeño resumen de la respuesta orientada, de la pregunta orientadora de los dos casos. Pues la guerra trae consigo la producción de una serie de pensamientos y sensaciones negativas que repercuten en el comportamiento futuro e indiferente contexto. Es por esta razón que es tan importante el hecho de la rectificación y esclarecimiento de la verdad como forma de reconstrucción de estos hechos y así lograr un cambio favorable. Desde la subjetividad de cada individuo consiguiendo una mitigación de los daños causados, pues cabe resaltar que la subjetividad de la representación consciente e inconsciente de las experiencias vividas y que establece una gran parte del comportamiento del ser humano, se relata que los hechos de violencia, desplazamiento e incluso el hambre que tuvieron que pasar los habitantes de esas veredas que tuvieron desplazamiento forzado. A partir de sus relatos se puede analizar la afectación no solo desde una subjetividad individual, sino desde una subjetividad social, pues estos hechos afectaron la paz, tranquilidad y convivencia de cada persona y lo único que hicieron fue desechar el miedo.
incertidumbre y tristeza. Uno de los objetivos más importantes de la Comisión de la Verdad del Conflicto Armado de Colombia es la reconstrucción de los hechos y esclarecimientos de la verdad en el marco del conflicto armado. Cordial saludo para todos, mi nombre es Natalia Gómez y en esta oportunidad voy a hablar para el caso del curso de construcción de subjetividades respecto a la pregunta problematizadora, cómo a partir de las experiencias se construyen diferentes subjetividades. Esta pregunta, como lo dijo mi compañera, se responde en el marco de unos recursos audiovisuales que tuvimos que ver respecto a víctimas y excombatientes de las FARC que fueron compartidos y recomendados por la Comisión de la Verdad. Si entendemos la subjetividad como un conjunto de procesos que se interrelacionan y se reflejan en estados psicológicos internos del individuo y inciden en su comportamiento, tenemos que decir que la construcción de subjetividades está inmersa o está afectada en este contexto por distintos aspectos. Por las redes sociales que tiene cada persona, eh, por las personas con las que cuenta a su alrededor, por las experiencias individuales, por sus historias de vida, por los lugares o los contextos en los que se desarrolla e interactúa, por las distintas posibilidades de su propia realidad y por la socialización e interacción, es decir, que existe una subjetividad también a nivel social. En el caso de nuestra pregunta problematizadora, ¿cómo a partir de esas experiencias se construyen diferentes subjetividades? Hemos de decir que, por ejemplo, existe una diferenciación entre las subjetividades que se construyen en las personas que habitan un territorio rural y otras que habitan un territorio urbano. ¿Por qué? Porque en el territorio urbano, digamos que hay distintas dinámicas que direccionan de alguna forma o que inciden de alguna forma en las maneras como ellos se perciben a sí mismos y perciben a los demás e incluso su propio entorno. Este es el caso, por ejemplo, de Antonio, quien es un excombatiente de las FARC que militó en este ejército en el territorio urbano. Él comenta en su testimonio que, bueno, digamos que existió una incidencia en sus formas de subjetividad al pertenecer a este grupo armado, porque tenían de alguna u otra forma una ideología política y una ideología social que impulsaba sus acciones a nivel colectivo, o a nivel, como parte del colectivo, pero que también incidían en su persona como, o en él mismo como persona, ¿sí? Ahora bien, esta ideología, que impulsaba sus acciones, pues se vio resignificada al aceptar también parte de responsabilidad en el conflicto en Colombia, ¿sí? Al verse ya no como victimario, sino también como de pronto de alguna forma como víctima dentro de esta organización. En la medida en que pues las maneras en las que estos ejércitos o grupos armados en el país han incidido en la construcción de subjetividades en Colombia han sido pues diversas, ¿sí? No solo desde el punto de vista de quienes hicieron parte de las filas, que relatan, por supuesto, sus experiencias a nivel político, a nivel social, a nivel psicológico, sino también cuando ellos salen y son desmovilizados y empiezan a ayudar a construir la historia y a reconstruir la verdad para dar justicia también a las víctimas, de qué manera en estos contextos incide también en su propia construcción de su percepción hacia sí mismos, ¿sí? En el caso de Teresa, que era una campesina del Sumapaz en Huila, la construcción de su subjetividad estuvo mediada por el arraigo al territorio, por, porque en su caso ella relata que, por ejemplo, quedó la población en medio del conflicto entre los grupos, distintos grupos armados, tanto legales como ilegales. Y entonces esto hizo, por ejemplo, que muchas familias fueran desplazadas, ¿sí? En el caso de ella, ella permaneció en el territorio justamente por ese sentido de arraigo y esa resiliencia, pero también tuvo que ver cómo las personas a su alrededor sufrieron hambre, sufrieron distintas violaciones de derechos humanos y de alguna u otra forma, pues esto incide en la manera como ella se concibe a sí misma y concibe su entorno y la convierte también en alguien que a través de su voz, a través de su historia, pues busca construir una verdad, de manera que se le respeten sus derechos, sus libertades y se reconozca también
su dignidad como ser humano. Entonces, respecto a la pregunta de cómo a partir de de distintas experiencias se construyen distintas subjetividades, claro, porque la subjetividad está mediada por el contexto, por la percepción del individuo, por su historia de vida, por distintas experiencias que permean su propia existencia, y esto a su vez pues delimita la forma como construye su subjetividad. Entonces cada quien, cada persona, a partir de sí mismo, de sus propias experiencias y de la socialización con los demás, pues construye sus propias subjetividades. Muchas gracias.